En Colombia, la educación parece un juego de ruleta. A veces te toca un maestro que cambia tu vida y otras a uno que todavía cree que el pupitre es una cárcel. O uno que todavía repite, copien del tablero, como si estuviera dictando en 1950. Y mientras tanto, el ministerio saca políticas, reformas, decretos, pruebas a ver, pero las aulas siguen igual. Techos, baños, puertas rotas, sobrecupos y una pedagogía más vieja que el himno nacional. La educación en Colombia, un sistema atrapado entre las pedagogías tradicionales, las emergentes, las contemporáneas, porque entenderlas es el primer paso para cambiar lo que no funciona. ¿La educación en Colombia está avanzando? Claro que está avanzando, pero en los discursos del Ministerio de Educación. Nos repiten como mantra palabras de moda, innovación, tecnología, inclusión, aprendizaje activo. Pero uno pisa tierra y ¡zas! La realidad es otra. Aulas sin internet, escuelas que se caen a pedazos y profes que enseñan con lo que hay y no con lo que prometen. Porque aquí la educación se vende como moderna, pero sigue cargando con los mismos problemas desde el siglo pasado: desigualdad, abandono y olvido estatal. Empecemos por las tradicionales, esas que siguen vivas y coleando en muchas escuelas de nuestro país. Las que creen que el profe es un dios del conocimiento y el estudiante un vaso vacío que hay que llenar. Exacto, es el modelo magistrocentista, centrado en la figura del docente. Podemos ver pensadores como Comenio, Herbas, quienes creían que la educación debía formar ciudadanos obedientes, morales y útiles al Estado. El conocimiento se transmite, no se construye. La evaluación es memorizar, repetir y obedecer. O sea que el estudiante no aprende, se domestica. Y aunque suene anticuado, esas pedagogías siguen vivas y están en los horarios inflexibles, los uniformes, las filas y en los se me sientan bien derechos. Pero ojo, no todo es malo. La educación tradicional también aportó estructura, disciplina y método. Sin eso, probablemente el caos sería total. Exacto. Comenio, el viejo de los métodos, decía que enseñar era un arte con orden, constancia y propósito. Y eso, aunque suene viejo, sigue siendo necesario. Exacto. El problema no son los fundamentos de la educación tradicional. El problema es que hoy en día la queremos votar por anticuada, sin entender que sin bases sólidas ninguna innovación se sostiene. Y llegaron las pedagogías contemporáneas a decir, hey, oigan, los niños también piensan. Estas surgen con autores como Piaget, Vygotsky, John Brunner y John Dewey. Aquí el aprendizaje se entiende como un proceso activo. El estudiante construye su conocimiento a partir de la experiencia y su interacción social. Entonces aparecen palabras de moda como aprendizaje significativo, zona de desarrollo próximo, constructivismo, enseñanza por proyectos. Y claro, los profesores empiezan a decir, no soy un transmisor, soy un mediador del conocimiento, pero luego siguen con el PowerPoint eterno y las filas de pupitres. Porque cambiar la pedagogía no es solo cambiar las palabras, sino transformar la práctica. En Colombia el modelo constructivista llegó con fuerza en los 90, gracias a la Ley General de la Educación en 1994, que hablaba de formar integralmente al ser humano. Sí. Pero una cosa es el discurso y otra la realidad. Muchos docentes siguen atrapados entre currículos rígidos, sobrecarga laboral
y falta de formación continua. Y el resultado, una escuela que quiere ser moderna, pero con prácticas del siglo pasado. Freire, Vygotsky, Piaget y Brunner nos recuerdan que el estudiante debe pensar, dialogar y construir el conocimiento. Pero, ¿cómo dialogar si en muchas escuelas ni siquiera hay con quién hablar? Porque no hay maestros suficientes. Y ahora llegamos al boom del siglo XXI, las pedagogías emergentes, las que nacen del caos digital, la pandemia y las redes sociales. Aquí entran enfoques como la pedagogía crítica de Freire, la educación popular, la pedagogía del cuidado, la educación inclusiva, la transmedia, el aprendizaje colaborativo y la gamificación. Paulo Freire decía, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan en comunión, es decir, aprender es dialogar, cuestionar y transformar la realidad. Pero también están los que dicen que hoy la pedagogía se volvió influencer. TikTok, YouTube, Instagram, inteligencia artificial, memes. Y tienen razón, los jóvenes aprenden más de un video corto que de una clase de 2 horas. Las pedagogías emergentes entienden eso, se adaptan a la cultura digital, promueven la autonomía, el pensamiento crítico y el aprendizaje flexible. Autores como Edgar Morin hablan de la complejidad del conocimiento. El mundo no se puede enseñar a pedacitos, hay que verlo como un sistema interconectado. Y Francesco Tonucci, con su pedagogía de la escuela, dice que el niño debe ser el centro del proceso educativo, no el último eslabón. O Henry Giros, que insiste que la escuela debe formar ciudadanos críticos, no simples trabajadores obedientes. Suena bien, pero ¿nuestras escuelas están listas para eso? Porque muchos profes ni siquiera tienen acceso estable a internet. Y mientras tanto, seguimos con programas educativos diseñados desde un escritorio en Bogotá. Colombia tiene una mezcla rara, un pie en la pizarra y otro en la nube. En un colegio público puedes encontrar a un profe enseñando con cartelera y a otro con realidad aumentada. El reto es lograr que las pedagogías emergentes no se queden solo en los colegios privados o simplemente en los discursos académicos. Porque la educación sigue reproduciendo desigualdades. El lugar donde naces sigue determinando qué y cómo aprendes. Y mientras el país habla de competencias del siglo XXI, muchos maestros siguen con el salario del siglo pasado. Que sí, la educación en Colombia es moderna en el papel, pero desigual en la vida real. Mientras unos niños aprenden con robots, otros siguen dibujando el suyo en el cuaderno porque no hay recursos. La educación no puede ser una lista de contenidos, debe ser una herramienta de liberación. Y no solo se trata de tener nuevas teorías, sino de tener voluntad política y social para aplicarlas. Porque si seguimos educando como hace 100 años, no esperemos ciudadanos distintos. Comenio soñó con una educación universal, Piaget con una mente activa, Freire con una escuela liberadora. ¿Y nosotros? Nos toca construir una pedagogía verdaderamente colombiana, crítica, inclusiva, digital, humana. Una que entienda que educar no es repetir, sino transformar.
Y para eso no bastan discursos bonitos ni campañas del ministerio con música inspiradora. Hace falta coherencia, inversión y respeto por el maestro. Porque los maestros, esos que sostienen la escuela con tiza, cartón y vocación, siguen demostrando que ni la pedagogía tradicional ni la contemporánea sobran. Sobran los discursos vacíos, falta unir la experiencia del pasado con las ideas del presente. Para que la educación deje de ser un titular bonito y se vuelva por fin una realidad justa, porque sin educación no hay futuro.